Buenas tardes a todos. Dios bendiga a todo su pueblo. Les saluda a su hermano en Cristo y amigo Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en México. Voy a tomar unos segundos para invitar a nuestros amigos a sintonizar en vivo. Ruego de su paciencia. No puse el canto que generalmente pongo al principio, puesto que al parecer el audio no se graba bien, no sé qué pasa. Total que no se reproduce. Primero lo reproducía desde el celular y no se grababa. Después lo pasé a la laptop e intenté reproducir desde la laptop y tampoco escucha bien. Y algunos radioescuchas pensaban que escuchaba todo el audio y dejaron de escuchar. Entonces, para evitar ese problema, hermanos, vamos a cancelar ese audio pregrabado. Pero todos, en el nombre de nuestro Cristo, sean bienvenidos a esta su estación de radio amiga, Mensaje para Salvación, a este programa y conoceréis la verdad. Solamente unos segundos en lo que estamos aquí, algunos de nuestros hermanos y amigos desde Facebook. Por favor, si alguno de ustedes puede compartir el enlace, hágalo para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, con el propósito también de tener más audiencia, con el único propósito del mensaje de amor para salvación llegue a más personas, de que la palabra de Dios alcance a más gente cada día. Vamos a iniciar con una oración a nuestro Padre Celestial. No a nosotros, Padre Eterno, no a nosotros, sino a tu santo nombre da la gloria, por tu poder, por tu misericordia, por tu verdad. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos suplicarte en este día que tengas, Señor, bendecir a tu iglesia, que tengas a bien bendecir tu mensaje que será expuesto, que bendigas, Padre, de igual manera a nuestros radioescuchas, que tu palabra, Señor, llegue a más y más gente. Queremos suplicarte perdón por nuestras faltas y pecados, a fin de que no haya estorbo entre ti y nosotros, ya que tú no escuchas a los pecadores. Como también queremos que tu palabra transforme nuestras vidas, renueve, Señor, nuestro ser y las de todos aquellos, Padre, quienes habrán de escuchar el mensaje de amor para salvación. Padre, nos encomendamos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, además de agradecer a nuestro Dios y Padre Celestial, haremos a cada uno de ustedes que se dan la oportunidad de escucharnos, ya sea en vivo, bien a través de las diferentes plataformas en línea. Que Dios los bendiga por ese tiempo que dedican a compartirlo con nosotros, el mensaje de amor para salvación. Gracias a nuestros hermanos administradores, quienes hacen una ardua labor, y gracias a todos los hermanos quienes a lo largo del día están predicando la palabra de nuestro Señor y Salvador a lo largo del día, desde la mañana hasta la noche. Dios bendiga el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. Vamos, hermanos, a cantar un canto a nuestros himnarios, canto número 2. Seguramente usted lo sabe, los himnarios negros, nuestros himnarios de cantos espirituales, canto número 2. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar, haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz, el mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor, canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es, Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas
Cuando medroso estás, Dios quitará tus cuitas, si cantando vas. Amén. Bien, hermanos, vamos a reiniciar con nuestro programa y conoceréis la verdad. Las últimas semanas hemos estado hablando en relación a qué cree la Iglesia de Cristo. Esto porque, como mencionábamos, a uno de nuestros hermanos, quienes también predican a través de esta plataforma en línea, a través del mensaje de amor para salvación, unas personas querían visitarlas y visitarle y preguntarle quiénes son ustedes en la Iglesia de Cristo y qué cosa enseñan. Queremos saber qué es lo que están enseñando en nuestra gente, en nuestro pueblo. Y bueno, hermanos, fue por ello que surgió este tema. El gobierno pregunta y el cristiano responde. Como sabemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro nos insta, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, hermano cristiano, siempre debe estar preparado para presentar defensa de la fe, de lo que hemos y sobre todo esa que nosotros tenemos. Y tenemos que hacerlo siempre con una limpia conciencia, con una buena conciencia, como dijera el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. Entonces, hermanos, siempre con una buena conducta, siempre con un carácter amable como debe ser en lo que nos caracteriza a los siervos de Dios. Usted sabe, 2 Timoteo 2, puede decirle al apóstol Pablo, también que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros cuando escudriñamos las Escrituras con algunas personas, no es para ganar algún debate, no es para mostrar qué es lo que pensamos, sino que escudriñamos las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna. También, hermanos, mencionábamos que si nosotros creemos en algo, en la iglesia de Cristo, no es porque nos hayamos sentado, algunos hermanos, nos hayamos puesto de acuerdo en cuanto a qué es lo que vamos a creer, qué es lo que vamos a enseñar. Que así está escrito en la palabra. Segundo a los Corintios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo menciona ahí, en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 13, pero teniendo el espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, ¿qué es lo que hablamos? Únicamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Antes de entrar de lleno, hermanos, y continuar con nuestro estudio, quiero dar los saludos a aquellos quienes están escuchándonos en vivo. Tal vez haya más. A mí me aparece aquí la hermana Cari Jara, hermano Joel Pérez, nuestra hermana Jenny Rocío Ruiz, nuestra hermana Aileen Platas desde Puebla, nuestra hermana Polina Rodríguez, nuestra hermana Mabel Alvarado. Dios bendiga a todos, cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos en este maravilloso día de martes, ya 3 de julio del 2018. Aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí Dios nos ha bendecido y agradecemos su sintonía y agradecemos el tiempo que se dan para compartir también estos mensajes a través de sus redes sociales. Bien, hermano, ¿qué creemos en la Iglesia de Cristo? Decíamos, creemos en la existencia eterna, infinito, sin principio ni fin, en la plena divinidad de Cristo, en la divinidad del Espíritu Santo, en la revelación de Dios en tres distintas personas. Es a saber, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que estos tres son uno, aunque no son el mismo. Tienen igualdad de esencia, pues comparten la misma naturaleza, la naturaleza divina, pero con funciones diferentes. Fue el Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
quien encarnó y murió por nosotros en la cruz con fines redentores, y el Espíritu Santo, quien reveló el amor del Padre al darnos a su propio Hijo, y también quien reveló e inspiró a sus profetas, a los apóstoles de Jesús, para escribir estas verdades en lo que hoy conocemos como la Santa Biblia o las Sagradas Escrituras. Creemos en la acción total de la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Creemos en la creación natural, animal y humana, por parte de Dios en 6 días, siendo cada acto creado directo e independiente, días de 24 horas. También, hermanos, creemos en la inocencia original del ser humano, que se mantuvo hasta el momento de la caída en Génesis capítulo 3. Creemos, decíamos, en la exculpación del recién nacido, puesto que el niño no hereda el pecado original. Cristo dijo de ellos, de los niños, es el de Dios. Si bien en su naturaleza está el germen del pecado que solo se desarrolla cuando éste es dueño de su voluntad. Génesis 8:21, 7:29 y 1 Corintios capítulo 15 también, en el versículo 33. Permítanme un segundo, voy a tratar de compartir. Listo. Creemos también, hermanos, en la condenación del hombre que en su estado natural ha desarrollado las potencias del pecado. Romanos 3:23, por ejemplo, desde el versículo 9, en el versículo 23 dice ahí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, que el hombre no necesita cometer muchos pecados, un solo pecado. La paga del pecado es muerte. Decíamos, hermanos, también que creemos en el deseo expresado de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad divina, puesto que esta, la verdad, es la que liberta al hombre del pecado. Creemos también en la encarnación de Cristo Jesús con fines redentores, para tener una fuente de comprensión entre el cielo y la tierra. Vemos también en la encarnación que Cristo fue concebido en el vientre de María por la acción del Espíritu Santo, y que a María se le concedió el privilegio de ser la madre de la naturaleza humana de Cristo, puesto que el Verbo divino existía desde la eternidad. Vimos bien en lecciones pasadas que nosotros creemos en la vida perfecta de Cristo Jesús en la tierra, cuya existencia se desarrolló sin haberlo siquiera un solo pecado. Creemos en los padecimientos, muerte, sepultura y resurrección y ascensión de Cristo, todo ello a fin de redimir a la raza humana. Creemos en el sacrificio de Cristo con plena suficiencia en sí mismo para la salvación del pecador. Y creemos también en el plan divino para la salvación del hombre, que consiste en el oír, en el tener fe, en el arrepentimiento, en la confesión, en el bautismo por inmersión. No se lo olvide. Voy a poner aquí mi mano donde usted la pueda ver. El plan para salvar al hombre. Oír, creer, arrepentir, confesar, ser sepultado en las aguas del bautismo y salir de las aguas del bautismo. ¿Se fija usted? Oír, creer, arrepentirnos, confesar, ser bautizado por inmersión y emersión. Blanca se ha unido también a escucharnos. Dios la bendiga. Y a todos los que ya mencioné, nuestra hermana Cari, nuestro hermano Joel, nuestra hermana Jenny, nuestra hermana Eileen, nuestro hermano Polinar, Mabel, nuestra hermana, todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, hermanos, el día jueves, veíamos también que las bendiciones materiales y espirituales las recibimos de Dios nuestro Padre, y que las bendiciones espirituales son recibidas únicamente cuando estamos en Cristo. Las bendiciones materiales usted no necesita hacer nada, pero las bendiciones espirituales sí, necesita estar en Cristo. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? El perdón de pecados, la salvación, la gracia, la adopción, la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como sello de la salvación, también el Espíritu de adopción. Todas estas bendiciones espirituales son exclusivas en Cristo. Y por último, hermanos, el día jueves pasado, mirábamos
Nosotros creemos en el gobierno congregacional de la Iglesia, que reside en la independencia jerárquica de las congregaciones, gobernadas por los oficiales elegidos a nivel local, es decir, los ancianos, que también la Biblia llama obispos, pastores. Ancianos, obispos o pastores, siempre una pluralidad de ancianos, obispos o pastores, escogidos de entre el mismo rebaño, no traídos de fuera, para estar en una sola congregación local, no sobre el rebaño, sino entre el rebaño. Ahora, hermanos, para avanzar con nuestro estudio el día de hoy, ¿qué creemos en la Iglesia de Cristo? Creemos en el culto a Dios durante el primer día de la semana. Vamos, hermanos, a verlo, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos 41 y 42. Usted sabe, en el Hechos capítulo 2 son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Espíritu Santo desciende y embiste de poder a los 12 apóstoles. Ese día da comienzo a la iglesia. Ese día por primera vez Pedro predica el sermón evangelístico. Por primera vez se anuncia la deidad de Jesús por uno de sus apóstoles. Y es Pedro quien se pone y habla acerca del Cristo y este crucificado y cómo es que después de haber resucitado a los muertos, se sentó a la diestra del Padre allá en el cielo, siendo declarado Señor y Cristo. Cuando los judíos que estaban ahí en Jerusalén escucharon esto, se compungieron de corazón y habían dicho a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? A lo que Pedro les contestó, ustedes necesitan arrepentirse, ustedes necesitan bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 41 menciona que cerca de 3,000 varones fueron bautizados ese día. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estos como 3,000, dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Fíjese bien, hermano. La palabra de Dios está diciendo que los que fueron bautizados, los que fueron añadidos por Dios a su iglesia, no solamente fueron bautizados, perseveraban en la sana doctrina, en la doctrina de los apóstoles. Parte de esa doctrina, dice aquí, era el partimiento del pan y las oraciones. Cuando vamos aquí mismo al libro de Hechos, al capítulo 20, encontramos esta misma expresión, el partir el pan. A la cena del Señor, hermanos, a la mesa del Señor, se le conoce en la Biblia también como la comunión con el cuerpo y la comunión de Cristo. Hechos capítulo 20, hermanos, en el versículo 28, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así, el primer día de la semana, unidos los discípulos para partir el pan, Pablo enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la noche. ¿Se fija usted? El primer día de la semana. Ahora, no estamos hablando aquí, hermanos, de la fiesta de los panes sin levadura. Estamos hablando, hermanos, de que cada primer día de la semana, los discípulos, usted sabe, los cristianos, Hechos 11:26, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, el pueblo de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Cristo, como dice Romanos 16:6, estaban unidos, dice aquí Hechos 27, el día primero de la semana, y estaban reunidos con un propósito principal, con un objetivo en común, partir el pan. Ellos se congregaban el día primero de cada semana para partir pan.
Este mismo día, dice el versículo 7, Pablo alargó el discurso, es decir, la presentación de la palabra de Dios, la predicación del mensaje de Dios, que es, según Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, para edificación. Quiero que vayamos al 14 de la primera carta a los Corintios, porque ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, hermanos, se mencionan varios de los actos de adoración que hacemos el día primero de la semana. No solamente la comunión, no solamente el partir el pan. Aquí en el capítulo 14, hermanos, dice la palabra de Dios así. Vamos a leer desde el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, porque el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, en un momento todavía había dones milagrosos en la iglesia, entre ellos el poder hablar uno o más idiomas y no estudiado. Pablo dice, yo no impido que se hable en lenguas, y nadie debería hacer lo que se habla en lenguas, siempre y cuando estas lenguas puedan ser traducidas al idioma que las demás personas, la audiencia, entiende, que comprende. Ahora, pero por encima de las lenguas está la profecía, es decir, la enseñanza, la instrucción. No está hablando, hermanos, de adivinar eventos futuros. Está hablando de la enseñanza que es, como dice aquí en el versículo 3, para edificación, para exhortación, es decir, ánimo, y para consolación, consuelo en la iglesia. Entonces, hermanos, Pablo dice ahí en Hechos 27, alargó el discurso. ¿Qué día lo hizo? El día que los hermanos estaban reunidos para partir el pan. ¿Qué día era este? El día primero de la semana, es decir, el día domingo. Usted sabe, un día domingo el Señor nuestro Dios empezó la creación, creando los cielos y la tierra, creando la luz, y con su palabra lo ordenó. Un día séptimo, un día sábado, descansó. Y siguió existiendo la semana, año tras año, mes con mes, semana con semana, de domingo a sábado. Por supuesto, con sus diferentes nombres según el idioma y el país donde estamos. Ahora, pero siempre hay un primer día de semana, que es el domingo, y un día último de semana, que es día sábado. El día primero de la semana, los discípulos en el primer siglo se reunían para partir el pan. Ahora, ese mismo día se presentaba la predicación de la palabra de Dios. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los hermanos que iban siendo añadidos por Dios a su iglesia después de ser salvos? Según Hechos 2, 41 y 47, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban también en la comunión unos con otros, en el partimiento de las oraciones. Hablando, hermanos, de los demás actos de adoración, fíjese lo que la palabra de Dios menciona aquí en el versículo 9, 1 Corintios 14. Así también vosotros, si por la ley no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, podad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poderla interpretar. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción? Gracias, pues no sabes lo que has dicho. Mis amados hermanos, de aquí aprendemos que el mismo día que la iglesia se reunía para partir el pan,
es decir, el, el pan sin levadura y el fruto de la vid, era el mismo día también que los hermanos escuchaban la predicación de la palabra de Dios en su propio idioma. No escuchaban, hermanos, en un idioma que no entendían. Cuando alguien hablaba una lengua extranjera, había quien la interpretara. Cuando no había intérprete, hermanos, la palabra de Dios dice que el hombre tenía que callarse. Dice versículo 7 de 1 Corintios 14 y versículo 28. Si habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y un intérprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, hermanos, el mismo día que se reunían para partir el pan, el día que comían el pan sin levadura, que tomaban lo de la vid, ese mismo día también se escuchaba la predicación de la palabra de Dios en su propio idioma. Ese mismo día se oraba y se cantaba en el idioma en que todos entendían. Al mismo tiempo, hermanos, nosotros aprendemos aquí en 1 Corintios 14, versículos 15 y 16, que se oraba en el mismo idioma y que era una sola persona el que oraba y los demás estaban atentos para al final poder decir amén. Fíjese bien. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos sintonizan en vivo y quienes escucharán después, la iglesia en el primer siglo cree en el culto a Dios el primer día de la semana, consta de la Santa Cena, llamada en la Biblia partir el pan o la comunión, la predicación del Evangelio, la oración, el canto, y todo es para la edificación, para la exhortación y para la consolación. No solamente, hermanos, la predicación tenía que ser traducida, no solamente la oración tenía que ser traducida cuando se oraba o cuando se predicaba en un idioma extranjero, sino que también los cantos, hermanos, tenían que ser en un idioma en el cual se entendiera por la audiencia. El versículo 3 dice claramente cuál era el propósito de la adoración a Dios. No solamente hay una adoración vertical hacia Dios, no solamente hay adoración hacia Él, sino que también estamos teniendo comunión unos con otros. Al orar, estamos bendiciendo y el que escucha está atento para al final decir, de acuerdo, así sea, amén. En el canto es lo mismo. Sin perder aquí primero los Corintios, en el versículo 15, dice, cantaré con el espíritu, es decir, pondré mi corazón, pondré mis emociones en el canto y en la oración, pero también pondré mi entendimiento. Yo tengo que entender qué es lo que se está diciendo. Esto impide, hermanos, que se pueda, mientras unos oran, otros cantan, que mientras se predica la palabra de Dios haya música de fondo o música estruendosa. Es solamente un acto de adoración. Es la oración, o es el canto, o es la mesa del Señor, o es la predicación, o será la ofrenda. Cualquiera de estos, uno solo. Dice aquí, hermanos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, dice Pablo, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos allá, hermanos, por ejemplo, a la carta a los Colosenses. Mano derecha en su Biblia. En el capítulo 3, los versículos 16 y 17, volvemos a entender que el canto, los himnos, no pueden ser en un idioma que nadie conozca. Porque el himno, el canto, además de tener una melodía dulce, además de involucrar nuestras emociones y nuestros sentimientos, además de adorar a Dios, también tiene el propósito de enseñarnos. Son algo así, hermanos, como predicaciones con melodía. Fíjese lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, es decir, animándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando y alabando
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, haced en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, hermanos, creemos que el culto a Dios, la adoración a Dios, debe ser cada día de la semana, cada día domingo. Nos reunimos con el mismo objetivo que la iglesia lo hacía en el primer siglo, para participar. Ese mismo día, en ocasiones, nuestros predicadores, a veces servidor, nos alargamos. No creo que hasta la medianoche, pero sí nos alargamos en ocasiones. Procuramos predicar 30, 45 minutos con el propósito de que la gente se lleve un mensaje que pueda retener. Pero en ocasiones nos emocionamos una hora y media. Saludos también a nuestros hermanos, nuestra hermana Rosario, nuestro hermano Pablo Mendoza, Marco Antonio Alvarado Guajardo. También Dios nos lo bendiga. No solamente, hermanos, en la mesa del Señor, no solamente la predicación del Evangelio, también, hermanos, el canto y la oración. Todo, hermanos, en el idioma que la gente que adora entiende. Si una persona, hermanos, estuviera allí, y así sea un predicador muy elocuente de la palabra de Dios, así sea un mensajero con una vida santa, si habla un idioma que la iglesia no entiende, por más fiel que él sea a la palabra de Dios, no puede pararse al frente, no puede exponer el mensaje, como tampoco podrá orar, como tampoco podrá cantar, a no ser que lo haga en el idioma de las personas que están adorando allí, en ese lugar. O bien, que haya quien pueda interpretar la predicación o la clase, o bien la oración que va a dar. O incluso, hermanos, en ocasiones, por ejemplo, hemos tenido visitas aquí en Dolores Hidalgo y algunos otros hermanos en otros lugares también, de hermanos, por ejemplo, de Estados Unidos. Nuestro hermano Wayne Brewer ha hecho un gran trabajo juntando los himnos que tenemos nosotros en el himnario negro, los cantos espirituales, son más de 245, pero la numeración llega hasta el número 245. ¿Sabe? Tenemos dos números 98 en el himnario, tenemos dos números 60, por ejemplo, en el himnario, y tenemos el canto de bienvenida, está incluido en la numeración, y el canto de la doxología a Dios el Padre, que tampoco está incluido en la numeración. Pero son varios himnarios, varios cantos, pues, que tenemos. 249 llega la numeración, perdón. Y nuestro hermano ha hecho un gran trabajo, hermanos. Ha hecho un manual. No es pero es parecido a este. Este es mi curso sobre 1 Timoteo. Pero un manual parecido a este, hermanos, donde tiene el canto en inglés y en español. Y cuando los vienen, a veces el hermano dirige en inglés, ya sea él o uno de los hermanos que le acompañan, pero al mismo tiempo que se canta el canto en inglés, cantamos el canto en español también. O bien, si es un hermano local el que dirige el canto en español, ellos tienen el mismo canto en su idioma, en el inglés, y cantamos porque la melodía es la misma. La partitura es exactamente igual, solamente cambia el idioma. Entonces, hermanos, ellos cantan en inglés, nosotros cantamos en español. Y así, tanto nuestros hermanos de habla inglesa como nuestros hermanos de habla hispana, somos edificados, somos exhortados, somos enseñados por medio del canto. Lo mismo cuando nuestros hermanos vienen, oran. A veces, por ejemplo, el hermano que traduce la oración, mientras el hermano está hablando, está traduciendo del inglés al español o del español al inglés. O a veces hay hermanos que han llegado a tener una capacidad impresionante para memorizar toda la oración del hermano y después que termina de orar el hermano en inglés, hace la traducción al español sin faltar alguna sola palabra. O bien del español hace la traducción al inglés. Porque esto es lo bíblico, hermanos. Esto es lo que ordena la palabra de Dios. Y mientras el hermano está hablando, todos los demás estamos callados, poniendo atención para al final poder decir amén. Porque la Biblia habla de uno que ora, mientras que el otro está atento. Dice aquí en Corintios 14:16, de simple oyente.
En la predicación también, hermanos, una observación que quiero hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 26, del 26 en adelante. Dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 30, y si algo le fue revelado a otro que estuviere sentado, que primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Hermanos, cuando menciona aquí que podéis profetizar todos uno por uno, ya mencionaba yo al principio en la lectura de los versículos del 1 al 5, que profetizar en este contexto se refiere a la enseñanza, se refiere a la predicación. Cuando dice que podemos profetizar todos uno por uno, hermanos, no sé, tanto varones como mujeres pueden presentar la palabra de Dios cuando hay una congregación mixta, es decir, cuando en la iglesia los miembros son tanto varones como mujeres. Sabemos esto porque inmediatamente después, en el versículo 33 y en el versículo 34 y 35, la palabra de Dios dice así, pues Dios no es Dios de confusión, como en todas las iglesias. Fíjese, ¿en cuántas iglesias? En todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Una vez más, hermanos, 2 Corintios 4:13, pero el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nuestros hermanos de mensaje de amor para salvación, no nos pusimos de acuerdo para hacer un libro de creencias de la Iglesia de Cristo. No tenemos una sede donde nos envían lo que tenemos que creer. Este domingo pasado, hermanos, estuvo aquí predicando un hermano muy querido por la hermandad, el hermano Víctor Nájero. Decía yo a los hermanos locales, responsable de que haya iglesia de Cristo en muchos estados de la República y en muchas ciudades de estos estados también. Hermano de largo recorrido en la obra del Señor. Y decía a la iglesia aquí el día domingo, en la predicación por la mañana, y también nuestros hermanos en Montelongo, donde el servidor predica por las tardes, decía, hermanos, si usted lee la Biblia católica, usted no se va a hacer más católico. Si usted agarra una Biblia protestante, usted no se va a hacer protestante. Cuando la Biblia en Hechos 11, 26, hermanos, a los discípulos, es decir, las personas que iban siendo instruidas conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, se les llegó a llamar solamente cristianos. La Biblia solamente produce cristianos. No importa qué versión utilice usted siempre va a ser cristiano. Hermano, en cualquier Biblia que usted agarre, católica o protestante, porque la Biblia no es ni católica ni protestante, la Biblia simplemente es la palabra inspirada de Dios. El mensaje de salvación para usted y para mí. Siempre va a decir lo mismo, hermanos. No importa qué Biblia tome usted, 1 Corintios 11:33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Quién lo prohíbe? 14:37, si alguno se cree profeta o espiritual, lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por lo tanto, si en la congregación
el hermano que llega de visita, el predicador que está ahí, habla un idioma extranjero y ninguno de los varones habla ese idioma o lo habla pero no lo puede traducir, la mujer, hermanos, no puede hacer esa traducción, ni en la predicación, ni en la oración. Y no son mandamientos de hombres, son mandamientos del Señor. Algo, hermanos, que aprendí el día domingo de nuestro hermano Víctor Nájera también, que tal vez lo había pensado, pero no lo había procesado hasta que él lo mencionó. Y me quedó más claro todavía porque lo he leído en la Biblia durante toda mi vida. Él hablaba del bautismo y decía, ¿qué es el bautismo? Punto romano número 1, decía él, es un mandamiento del Señor. Ahorita haremos la aplicación a lo que estamos hablando. Y decía, si es mandamiento del Señor, fíjese que el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo? No pasarán. Mis palabras no pasarán. Una de las características, hermanos, de los mandamientos del Señor es que los mandamientos de Dios no cambian. Yo me he encontrado sin fin de pastores y pastoras que dicen, bueno, es que así era en el primer siglo, pero nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que ir evolucionando. Este es el mandamiento del Señor. Y el Señor Jesús fue claro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, no importa cuántos siglos hayan pasado. Y si seguimos en el futuro viviendo sin que Cristo Jesús venga, hermanos, no importa cuántos siglos pasen, las palabras de Cristo no tienen caducidad. Es y siempre será mandamiento del Señor. ¿Cuál es ese mandamiento del Señor? Bueno, en lo que respecta al bautismo, es para salvación. Decía el hermano, si es mandamiento del Señor, número 1, no puede cambiar. Número 2, nadie lo puede adulterar. Nadie puede cambiar el propósito del bautismo, ni la forma del bautismo, ni quién debe ser o no bautizado. Porque es mandamiento del Señor. Solo el Señor tiene autoridad para cambiarlo. Y mientras Él no lo cambie, no hay por qué cambiarlo nosotros. Bueno, hermanos, el Señor aquí en 1 Corintios 14 dio un mandamiento. El mandamiento de creer en la congregación. Debe callar. No es cuestión de machismo. Hay hermanas que son más inteligentes que muchos de nosotros varones. Hay hermanas que incluso son más disciplinadas en el estudio bíblico personal y tienen más sabiduría, de hecho, para exponer, más capacidad de oratoria, de lingüística. Bueno, hermanos, ese era el mandamiento. Y el mandamiento es, versículo 37, del Señor. ¿En cuántas iglesias? En todas las iglesias de los santos. Ese es el mandamiento de Dios. Ese es el patrón a seguir. Le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Había dicho también en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 10, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que querrían disputa más bien que edificación de Dios. Dice, así te encargo ahora. 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, el patrón ya está dado. El se tiene que reproducir exactamente igual. El Señor dio mandamientos y ellos pueden ser adulterados. Con respecto a la cena del Señor, hermanos, solamente regresemos un poquito. En el capítulo 10, porque mencionaba yo que la Biblia lo llama la comunión. Es 1 Corintios 10, 16 y 17. Dice así, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros, hermanos, como el cuerpo de Cristo, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, el día primero de la semana nos reunimos para partir el pan. Al hacerlo tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo es la iglesia. Así que a nuestros hermanos en Comunfort, Guanajuato, en San Miguel de Allende, en San Luis de la Paz, en San Felipe, en León, en Querétaro, en el resto del mundo, diferentes horarios, todos nos reunimos. Algunos tal vez tarde, otros tal vez a las 6 de la mañana, o 4 de la mañana, o 10 de la noche. Tomamos el pan, pero hermanos, todos estamos teniendo comunión como el cuerpo de Cristo que somos, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos comunión unos con otros y con nuestro Señor que nos compró con su sangre. Cuando nosotros, hermanos, tomamos el fruto de la vid, tenemos también comunión con esa sangre. No estamos diciendo que el pan sin levadura se transforma en el cuerpo físico y literal de nuestro Señor Jesús. Tenemos comunión, pero no transforma. Tenemos comunión también con la sangre, pero no se transforma en la sangre. De hecho, hermanos, desde el momento en el cual nosotros fuimos bautizados, desde ese momento comenzamos nosotros los cristianos a tener comunión con la sangre de Cristo. Si andamos en luz como era en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, además de que tenemos comunión unos con otros. Ahora, cuando tomamos el fruto de la vida, hermanos, también estamos teniendo comunión con esa sangre. Y todo lo hacemos, hermanos, como dice 1 Corintios 11, del 23 al 26, en memoria de Jesús. Al hacerlo también, anunciamos su muerte hasta que Él venga. Es decir, físicamente no hablamos, no recitamos nada al momento de tomar el pan y al momento de tomar el fruto de la vid. Pero con nuestra fe y nuestra obediencia, estamos diciéndole a todas las gentes, empezando por los que estamos reunidos y los que en ocasiones pasan y nos ven tomar, hace casi 2 años, Jesús, el Hijo de Dios, descendió a este mundo. Entregó su cuerpo como una ofrenda hecha una vez y para siempre. Y entregó su cuerpo hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo decimos cuando tomamos el pan sin levadura. Y al tomar el fruto de la vida, hermanos, nosotros estamos diciendo, yo era esclavo del pecado, pero hace casi 2000 años, Jesucristo pagó mi rescate, pagó mi libertad. Y por medio de la fe en esa sangre, ahora yo he sido justificado, es decir, declarado sin pecado, declarado inocente, declarado sin mancha, sin falta. Ahora yo gozo de comunión con Dios, porque hace casi 2000 años Jesucristo se entregó por mí y derramó su sangre por mí. Físicamente solamente comemos el pan, solamente tomamos el fruto de la vid, pero estamos haciendo más que eso. Estamos teniendo comunión como el cuerpo de Cristo que somos, y estamos teniendo comunión con Cristo y con su sangre, y al mismo tiempo estamos anunciando su muerte. Y vemos así cada primer día de la semana hasta que Él regrese. Hasta que también, hermanos, otro acto de adoración es el acto de la ofrenda. La primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 16, dice aquí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que gané en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana. Nosotros nos reunimos aquí en Dolores Hidalgo jueves, martes y jueves a las 6 de la tarde. Si algún día nos visitan en Dolores Hidalgo, martes y jueves a las 2 de la tarde. Domingos a las 11 de la mañana. En Montelongo, viernes a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde también los 10 domingos. A pesar de que tenemos estudio martes, jueves y viernes, y a pesar de que tenemos estudios en ocasiones en los hogares de las personas, de lunes a sábado, hermanos, solamente el día primero de la semana, solamente el día domingo, recogemos o pasamos el platillo con la ofrenda, para que cada uno, dice aquí, el primer día de la semana, cada uno ponga aparte, fíjese bien que dice ahí, algo. ¿Cuánto? Algo. Memorice esa palabra. ¿Cuánto debo?
dame algo. Está bien 100 pesos, dame algo. 100 pesos está bien, es algo. 20 pesos, dame algo. No te voy a cobrar, dame algo. 500 pesos, dame algo. Dice aquí, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, la ofrenda es solamente el día primero de la semana. ¿Qué dice Pablo, hermanos, en el 14:37? Que lo que él escribe son mandamientos ¿de quién? Del Señor. ¿Hasta cuándo duran estos mandamientos del Señor? No tienen caducidad. En el capítulo 4, versículo 16, dice el apóstol Pablo, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En todas partes, en todas las iglesias. Hechos 2:42. Tenemos que pensar en la doctrina de los apóstoles. El diezmo no es doctrina de los apóstoles. No fue práctica de la iglesia en el primer siglo. El canto. Cantando, dice la Escritura. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios. Muchos pastores me han dicho, bueno, es que eso es el canto, pero la Biblia también habla de alabanza. La alabanza es con música, el canto es a capella. La Biblia no enseña eso. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Recuerdo, hermanos, en cierta ocasión, asistir a una congregación y el hermano que dirigía los cantos comenzó a aplaudir. Y los varones atrás del hermano Alan y de un servidor comenzaron a aplaudir. El hermano Alan se pone de pie y dice, Hebreos 13:15 dice que fruto de labios que confiese su nombre. Los aplausos no son fruto de alabanza, no son fruto de labios. Entonces él estaba dirigiendo los himnos. Hace la que todos paren el himno, que todos se callen. Dice, nuestro hermano tiene razón. Hebreos 13:15 dice, fruto de labios. Y con un tono sarcástico, con un tono burlón, dijo este hombre, así que vamos a silbar el canto número 241. Hermanos, menciono esta anécdota porque hay personas que siempre van a buscar la manera de encontrar un silencio en la escritura o algo. Recuerdo que en esa ocasión me puse en pie junto con el hermano Alan y les dije a esta audiencia, dije, bueno, sí, el bar es fruto de labios, efectivamente, pero no confiesa su nombre. Es como aquella persona que decía que el bautismo salva. Y él lea Primera de Pedro 3:21. Oh, no, sí, yo sé que Primera de Pedro 3:21, la palabra de Dios dice que el bautismo nos salva, pero para mí el bautismo no salva. Hay personas, hermanos, que nunca van a querer sujetarse a la palabra de Dios. A los tales, el Señor Jesús ya dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesús ya dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios que está en los cielos. Hermanos, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a cantar un canto más, canto número 232, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Solamente, hermanos, concluyo con el punto del día de hoy. Creemos en la Iglesia de Cristo, en el culto a Dios del primer día de la semana, que consta de el partimiento de los elementos conmemorativos de Cristo, es decir, la cena del Señor o la comunión, la exposición de la Biblia, la oración, la ofrenda, el canto, siendo únicamente fruto de la confiesa su nombre. Solamente 2 instrumentos de música, hermanos, hay en la adoración. Que vibre nuestras cuerdas vocales y que vibre también
nuestro corazón. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. 232. Sublime gracia del Señor, que feliz salvo. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso a mi ser al dar mi corazón. Solamente esas dos cosas, hermanos. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar. Próximo jueves a las 4 de la tarde, su servidor aquí estará. Martes y jueves a las 4 de la tarde en este su programa y conocéis la verdad. Preguntas, dudas, comentarios, escríbame a modo personal, Francisco Javier Ramírez Vargas. Dios bendiga a todo su pueblo. Gracias, hermanos de la radio, por compartir. Estoy viendo sus mensajes apenas. Dios los bendiga.